Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edu. Muchísimas gracias una vez más a todas las personas que se han estado conectando, que han estado compartiendo estos videos en sus redes sociales, enviándose a las personas, seres queridos para que vean estos episodios. Y bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y créanme que estamos al pendiente de todas las peticiones de temas. Queremos hacer un video especial para responderle a todas esas preguntas o hacer un video en general para responder a cada una de esas preguntas que ustedes hacen. Así que bueno, ya se habrán dado cuenta que hoy estamos en versión navideña, estamos en nuestros intentos de pijama, así que hoy vamos a estar hablando acerca de la Navidad, que termina siendo también un tema bastante controversial dentro del mundo cristiano. Muchas personas dicen hoy en día que es una celebración pagana. Otras personas que ya también tienen tiempo profesando el evangelio dicen que no es una celebración pagana. Y para nosotros que bueno, también tenemos cierto tiempo ya profesando el evangelio, tenemos ya ciertas opiniones también de las cuales vamos a hablar hoy. Podemos encontrar historiadores que se han dedicado a estudiar todos estos temas de si el 25 de diciembre realmente fue el día en el que nació Jesús, si no lo fue, cuál es la evidencia alrededor, etcétera, etcétera. Y hoy queremos tocar un poquito de esos temas para poder aclarar cualquier tipo de dudas. Yo sé que tú tienes una definición acerca de lo que significa la Navidad, así que... La palabra Navidad o Nativitas en latín significa nacimiento. Y esta se celebra para conmemorar el nacimiento o la encarnación de Jesús. En Juan 1:14 dice, Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Entonces, para los cristianos, la Navidad es una temporada, un momento especial que uno aprovecha para compartir de Él, para compartir su palabra, compartir ese amor de Cristo con el prójimo, pues. También sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero fue una fecha que eligieron para hacer ese día especial. Entonces... Sí, se dice que no hay una fecha como tal oficial. Pero se habla... O sea, hay varias hipótesis de cuál es la posible fecha o posible mes en el que nació Jesús. Entonces, dentro de lo que leí, hubo unos que decían y que podría ser en primavera. Otros decían, o la mayoría de los que leí, decía que podía ser en los meses de septiembre y octubre. Y una de las cosas que me llamó la atención fue una muchacha diciendo que había leído unos autores que decían estaban hablando de la explicación de por qué era septiembre-octubre por el tema del ganado que estaba alrededor del pesebre cuando eso sucedió, cuando Jesús nació. Entonces decían que era imposible que fuera en diciembre porque en esa fecha, como venía el frío, normalmente los animales no estaban ahí afuera de las casas o en el campo como tal, sino que los mandaban a ciertos lugares en específico cuando cuando venía la época de frío, para que luego que pasara esa época se lo volvían a traer. Entonces, como habían animales alrededor cuando Jesús nació, dicen que posiblemente la fecha fue esa, como septiembre, octubre. Eso está interesante. Sí, una de las hipótesis más grandes alrededor del 25 de diciembre como tal, y fue lo que lo oficializó básicamente, fue el hecho de que en aquella época, en el tiempo antiguo, se creía que las personas de Dios morían un año un año de distancia, ¿cuál es la palabra? No, nacían a un año de distancia del día de su muerte. Es decir, sabemos que Jesús murió para la época de la Pascua, que es lo que hoy celebramos como la Semana Santa. Cuando tú cuentas un año completo después del día de su muerte o antes del día de su muerte, da la fecha 25 de diciembre exactamente. Entonces, a raíz de eso, en la iglesia primitiva empezaron a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesús. Obviamente, la palabra cuando habla acerca de la muerte de ciertas personas, por ejemplo, podemos usar el ejemplo de Moisés rápidamente, que dice que murió a los 120 años. Pero no dice que murió a los 120 años con 3 meses y tantos días. No, sino que habla de números redondos. Entonces, la hipótesis es esa, pues, que alrededor en la época antigua,
cuando esa persona, una persona de poder, una persona que venía, un enviado de Dios, se creía que moría o nacía un año después del día de su concepción. Entonces, es decir, Jesucristo, un año pasado esa época, daba exactamente el 25 de diciembre y hasta el sol de hoy es el día que se celebra. A mí me pareció interesante poder compartir. Sí. Yo tengo algo que anoté acá, que es básicamente más o menos lo que dijo Eduardo, pero no lo voy a dejar de leer porque lo anoté. Dice, para los cristianos la Navidad no es solo una tradición, sino un tiempo para honrar y celebrar a Jesús como el Salvador del mundo. Lo importante es mantener el enfoque en Cristo y usar esta celebración como una oportunidad para adorar a Dios y compartir su amor. Amén. Nosotros como familia cristiana tenemos 2 hijos, y la verdad que amamos la Navidad. O sea, yo creo que para mí es la época favorita del año. Y agarramos esta fecha para hablarle a nuestros hijos de Jesús, de su nacimiento, de María, de todo lo que sale en la Biblia. Pero también como cristianos cuidando el corazón y el entendimiento de nuestros hijos. A la hora de, obviamente, los regalos y todo este tipo de cosas pues que el mundo tiene. Nosotros crecimos ambos con padres católicos, que en nuestra casa se celebraba, en algunas casas se celebra Santa, en otras casas se celebra el Niño Jesús. En mi casa era Santa que llegaba. Sí, no, era el Niño Jesús y mi mamá hacía todo un espectáculo grandioso y nosotros de verdad no creían en eso. Era algo loco. O sea, nosotros alucinábamos todas esas cosas que ella nos decía. Al nosotros conocer a Cristo y tener este entendimiento, lo primero para mí para nosotros como familia cristiana fue esto, llevar a nuestros hijos al verdadero enfoque que es Cristo Jesús, a su nacimiento, a Belén, a todas estas cosas maravillosas que la palabra tiene. Entonces, no sé si con esta como pequeña introducción hacia la palabra, alguien quiere empezar con las profecías de el Antiguo Testamento que anuncian pues la venida del Mesías. El Antiguo Testamento tiene muchísimas profecías del Mesías. ¿Ya tienes alguna? Sí, de hecho, una de las más bonitas y más conocidas por la iglesia, por los cristianos, está en Isaías capítulo 9, verso 6, que dice... obviamente para esto, y cabe destacar, estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 700 años antes de Cristo. Y mira cómo se refiere la palabra de ese nacimiento tan espectacular. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. ¿A quién se parece todo ese pasaje? Espectacular. A Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un verso que 700, 600 años antes de la venida de Jesucristo, antes de ese nacimiento, habla de cómo sería... de que nacería este niño y que tendría estas cualidades. Y estas cualidades para lo que conocemos el Antiguo Testamento eran únicamente atribuidas a Dios. Pero entonces cuando habla acerca de que va a nacer un niño con estas cualidades, nos está diciendo, ese es el gran Mesías. Ese es el Dios haciéndose carne de alguna manera, ¿no? Entonces es uno de los pasajes brutales del Antiguo Testamento. No sé si tú tienes otro allí. Sí, yo tengo otro por acá. A mí me encanta uno también que está en Miqueas. Miqueas 5:2. Ese está y brutal. dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y me encanta porque, primero habla de Belén, que era una pequeña ciudad que estaba en Judá, pero o sea, era muy, muy, muy pequeña y prácticamente en esa época como que la gente no la tomaba mucho en cuenta. De hecho, de esa ciudad vino también el rey David, él nació en esa ciudad. Sí. Y la otra parte que me gusta es que dice, cuando está hablando de Jesús, dice, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Tal cual. O sea, ahí dice que Jesús estuvo con Dios desde el principio. Pues, o sea, él es eterno. Él no fue creado por Dios. O sea, él siempre existió por Dios. Tal y eso cual. es algo que me encanta
porque ahí demuestra que Jesús es Dios. Sí. Eso está brutal porque muchas religiones hoy en día quieren confundir a Jesús como que fue lo primero que Dios creó. Quieren separarlo de Dios cuando la palabra habla claramente que es eterno también. Cuando leemos Juan capítulo 1, verso 1 que dice que el verbo, hablando de Jesús, era Jesús, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, cuando escuchamos eso, corrobora el simple hecho de lo que Jesús mismo afirmó cuando estuvo aquí en la tierra, de que él era Dios. Antes de Abraham yo soy, antes de todas estas cosas yo soy. Y no pasará nada hasta que se cumpla lo que el Señor ha dicho. Entonces, es una noticia espectacular poder ver cómo la palabra corrobora el nacimiento y la vida de Jesús. Sí, y también quería decir que ese versículo también esa palabra fue escrita también aproximadamente 600 a 700 años antes de eso. De que naciera Jesús. Sí, estos dos profetas, Miqueas e Isaías, eran contemporáneos. Sí. Qué increíble, ¿eh? Brutal, me encanta, sí. Si tienen algo, muchachones. Yo tengo Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Que significa Dios con nosotros también. Sí, increíble. A mí me gusta la parte que dice que María fue a la casa de Elizabeth para contarle lo que le había dicho el ángel y todo. Y Elizabeth estaba embarazada de Juan. Y ahí dice que cuando ella le cuenta, como que el bebé se le movió a Elizabeth. Entonces, lo que tú me estabas diciendo anoche, que se mueve es porque el espíritu reconoce al espíritu. Y no me acuerdo bien qué es lo que dice exactamente que dijo Elizabeth. Sí, que fue también Elizabeth llena del Espíritu Santo. Ajá, exacto. Y las palabras que salieron de su boca fue que tampoco era digna de que su Señor, o la madre de nuestro Señor, estuviera en su presencia. Y es como tú dices, el Espíritu reconoce al Espíritu. Podemos ver cómo la identidad de Jesús ya era, de alguna manera, se podía percibir. No voy a decir visible, porque obviamente no era visible a los ojos, pero sí se podía percibir de una manera que Juan, estando en el vientre de Elizabeth, sintió la presencia de su Señor, y Elizabeth, también llena del Espíritu, sintió la presencia de Jesús. Sí, y es toda la historia, porque la historia es sorprendente, cómo Dios elige a María para que fuera la mamá de Jesús, de su hijo. Y cómo viene el ángel y le habla a ella y le dice que tú vas a concebir un niño, que le dijo que el Espíritu Santo iba a venir y iba a engendrar el bebé. Y luego el tema con que ella se iba a casar con José y ella queda embarazada. Y como que leyendo ahí dice como que José la quería abandonar en secreto, que lo dice aquí en Mateo, que la quería abandonar en secreto como para no dejarla al descubierto e irse. Y entonces dice que el ángel lo visita, el ángel Gabriel viene y lo visita a él y le dice que no se preocupe, que la acepte, que ella está embarazada es del Hijo de Jesús, del Hijo de Dios. Y entonces cuando él entendió, y también le habló de lo del nombre y todo eso. Y él como que se quedó tranquilo y ya, y nada, se casaron, todo, tuvieron a Jesús y todo tranquilo. Y luego más adelante también cuando habla después de lo de los Reyes Magos, que esa parte a mí también me llamó mucho la atención porque leí muchas cosas, pero cuando lees la Biblia e investigas de qué significa cada uno de los regalos que le llevaron a Jesús, es impresionante porque a pesar de que ellos no eran como magos en sí. Magos, ni eran como unos cristianos ni nada de eso, sino que eran unos peregrinos. Sabios. Unos sabios que estudiaban las estrellas, que estudiaban todo eso, y que cuando ven la estrella desde el oriente, imagínate, ellos decidieron irse en un viaje hasta a ver a dónde los llevaba.
Pero en sí, ellos también creo que tuvieron como una visión, algo así. No, pero ellos conocían la profecía. Sí. La conocí. Ah, bueno, era la profecía, conocían eso. la profecía de que vendría el Hijo de Dios, pues, que venía el Mesías. Exacto. Y entonces dice que, por ejemplo, lo del oro, en esa época, ese regalo nada más se lo daban a niños que iban a ser rey. Entonces imagínate, ellos ya estaban Claro, como claro. que... Ya ellos entendían que él era un rey, que él era Jesús, el rey del mundo. Y Sí. lo otro era lo del el incienso, que representaba la divinidad de Jesús, y la mirra representaba la mortalidad de Jesús. O sea, ellos ya era como que estaban... No prediciendo, pero como que ya sabían como que más o menos todo lo que iba a suceder. Y todas estas cosas tenían un significado. Sí. Y eso me gustó bastante. Sí, me encanta eso que estás diciendo. Porque hay muchas cosas sucediendo. O sea, yo estuve leyendo y también viendo algunos podcasts y prédicas, y me encantó una de un pastor que dice que ellos todos eran entendidos. Ellos eran judíos. Ellos sabían que el Mesías venía. Ellos estaban esperando al Mesías. Me imagino que, por supuesto, María no se esperaba ser ella la elegida por Dios para traer a su La hijo. madre de Jesús. Y José, pues, el padre del Hijo de Dios. Y yo me imagino todo esto sucediendo. Sí. Y él diciendo como que, ya va, o sea, María, no me estás mintiendo. Y ¿sabes? Como que... Sí, o sea, está te complicado. pones ahí en lo que está pasando hasta que se te tiene que... Y yo creo que Dios, demasiado perfecto, manda un ángel para que él pueda como que... Sí, o sea, esto que Sentir está paz, pasando... exacto. Entonces yo, mientras dices eso, me acordé de esto, que había muchas cosas sucediendo, pero también que ellos todos sabían que esto iba a suceder. Entonces ellos todos eran judíos y ellos entendían las profecías. Entonces eso a mí me encantó, porque es verdad, pues, y así fue mucho más fácil de asimilar para todos. ¿Me entiendes? Porque si desconocen eso, ¿cómo caminas en esa promesa? Claro. Ujú. Y también la parte de que Herodes habla con ellos y le dice como que, bueno, vayan, o sea, vayan para allá y después vienen y me cuentan todo, dónde está, cómo es, todo. Exacto, a los magos. A los magos, exacto, le dice. Y resulta que cuando finalmente los magos llegan a donde estaba Jesús, que esa es la otra cosa, que no es que él, como estamos acostumbrados en las imágenes que uno ve en todos lados, que está el pesebre con los Reyes Magos y Jesús chiquito. Cuando los magos llegan a donde está Jesús, ya se dice que Jesús ya tenía aproximadamente 2 años de edad, ya estaba grande, o sea, no era un bebecito. Y pero el punto con los magos es que ellos se encuentran con él, pasaron todo el tiempo con él, todo el cuento, pero decidieron no regresar con Herodes para darle la información. Fue como que... Claro, porque sabían que lo iban a matar. Exacto. Sí, fueron y también- tomaron otro camino. Sí, Ajá. porque también en esa época Herodes mandó a matar a todo niño nacido, y como creo que era hasta 3 años, algo así. Sí, dice la palabra De dos, hasta los que, dos. De dos, ajá. que en el momento que Herodes se dio cuenta de que los Reyes Magos no volvieron a él, a comentarle de la localización de este niño, él mandó a ejecutar a todos los niños menores de 2 años. Imagínate la cantidad de niños que habrá muerto en ese momento. Sí. Un montón. Hay obviamente este es un tema bastante denso. Sí. No es tan simple como parece hablar Sí. acerca de la Navidad. Cero. Eh, Cero cuando, simple. a medida que más hablamos más, es que empezamos a mencionar ciertos elementos diferentes y empezamos a pensar en que hay tantas cosas que revolucionan o que suceden alrededor de cada uno de los personajes en la historia. Y si nos vamos por cada uno de ellos, tendremos que o hacer un episodio de 2 horas Sí. o hacemos múltiples partes de este episodio acerca de la Navidad, porque es bastante información. Hasta los pastores, si nos Sí. vamos a lo que representaba en la época de David, que también era un pastor en Belén, etcétera, etcétera. Jesús también nace en Belén. No hay coincidencias. Con Dios nunca hay coincidencias. Él lo predestinó todo de una manera especial. Y es lo que hemos estado también hablando en otros episodios acerca del carácter de Dios. El carácter de Dios, de decir como que este es mi hijo amado, este es el Dios hecho carne que está viniendo a la tierra. No lo voy a poner a nacer en un pesebre de oro, en una cuna de oro. No va a nacer con el mejor médico, los mejores parteros, las mejores personas que lo van a atender, sino desde el principio ya Dios estaba mostrando su carácter humilde desde el nacimiento de Jesús.
y de cómo iba a ser su ministerio y cuál iba a ser todo lo que Jesús iba a hacer en vida y cuál iba a ser el grupo de personas que iban a ser redimidas a través de su predicación. Entonces Dios no hace nada al azar. Entonces, como dije, hablar acerca de todas estas cosas es extendernos hasta un punto donde no sabemos dónde terminamos. Sí. Empezamos y por ahí nos vamos. Entonces, A mí me encanta porque es como tú dices, o sea, hay demasiada humildad en la historia. Hay demasiada humildad y cada vez que conocemos más la palabra y conocemos más a Jesús, entendemos que lo único que quiere el Padre es que seamos humildes de corazón. Que entendamos que Él es soberano y que Él tiene un plan perfecto como tuvo para su Hijo, para cada uno de nosotros. Amén. Y como dices tú, o sea, no... Tenemos un punto de partida, pero no sabemos cómo va a terminar esto porque es un tema tan complejo que podríamos irnos a la práctica, como dije al principio, o sea, qué significa para nosotros como cristianos la Navidad, si tenemos o no arbolitos en nuestra casa, si hacemos o no pesebres en nuestra casa. ¿cómo la celebramos tradicionalmente? Exacto, cómo la celebramos nosotros, pero siempre queremos que se entienda no como nosotros como cristianos vivimos, sino como Dios en su palabra dice que vivamos. Entonces nosotros, así como hemos tratado de conocer su palabra y hemos tratado de sumergirnos en su palabra, aún seguimos quitándonos cosas que traemos del mundo, porque por lo menos nosotros, como siempre lo digo, siempre somos cristianos desde muy jóvenes, pero no nacimos en el cristianismo. Entonces, para nosotros este tema de la Navidad ha sido maravillosamente complicado. Entonces, hemos tenido que aprender y mientras vamos aprendiendo, pues vamos enseñándole a nuestros hijos. Exacto. Así. Sí, porque es como tú dices, que uno no creció en un hogar cristiano, pero pienso que aunque hayas crecido en un hogar cristiano, no quiere decir que no practiques ciertas cosas que para algunos son cosas paganas o que eso no está bien porque eso no es cristiano. Pero es como tú dijiste al principio, depende del concepto o la finalidad que tú le estés dando, dónde está enfocada el fin de eso que tú estás haciendo. ¿Está enfocado porque estás exaltando a Dios o estás exaltando a San Nicolás, por ejemplo? Sí. Sí, es que Entonces, y con los hijos es como que ¿qué le estás explicando a ellos qué significa como tal la Navidad? no te creas, yo me he puesto a averiguar mucho acerca de la Navidad porque para nosotros es algo que es una fecha que nos encanta. Entonces, yo he visto muchos pastores y pastores que yo sigo bastante, que respeto, que me encantan ver sus prédicas. Y no porque ellos sean los más santos de santos, porque todo el mundo, exacto, nadie es perfecto. Pero sí he averiguado para ver, o sea, si es algo pagano hacer arbolitos y esas cosas. Y he oído que ellos dicen que, o sea, ellos hacen arbolitos en su casa, ellos ponen sus arbolitos, hacen su adorno, pero que ellos no adoran a un arbolito. O sea, ellos lo hacen como un adorno y ya. Pero ellos saben lo que significa la Navidad. Ellos tienen un corazón recto delante de Dios. Y es como dice un pastor que me dio mucha risa, que él dice que Dios no va a estar viendo y diciéndole al arcángel, mira Ese Miguel, arbolito quedó feo. este puso arbolito, ponle una X. Sí. Aquel no puso, ok, hazle un cheque, como que está bien. Exacto. Y es Claro. verdad, pues, o sea, Dios realmente conoce el corazón de uno. Sí. Exacto. Y lo que está dentro de uno, que tú pongas un adornito, eso no quiere decir que tú adores a eso o sigas esas fiestas. Ahora, que tú pongas, así como dijiste, en San Nicolás y de verdad tú a tus hijos le enseñes que él es el que trae regalos y todas esas cosas, y ahí es diferente, ¿me entiendes? Sí. Exacto. Porque estás enseñándole una historia que no, primero que no es verdad, y es una celebración realmente que sí es pagana. Exacto. Sí, cuando estuvimos hablando acerca de la adoración, básicamente hablamos de que cualquier cosa se puede convertir en nuestro ídolo. Y si no tenemos cuidado, realmente también la Navidad se puede convertir en un ídolo. O sea, como tú lo acabas de decir, ustedes lo acaban de mencionar, depende de cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Sí. Cómo nosotros estamos viendo la Navidad. Me encanta porque me gusta lo que representa el concepto, que es el nacimiento de Jesús. Me gustan las luces, me gustan las decoraciones, etcétera, etcétera. Pero no representa para mí un afán
de que yo necesito la Navidad, sin la Navidad yo no puedo vivir, es la única época del año donde yo me siento bien porque el resto del año es gris, es feo, es oscuro, no sirve para nada, sino que cuando llega la Navidad entonces yo me recargo por ese pequeño mes de duración. Entonces todo lo que se convierte en nosotros en una necesidad, y en una necesidad en este caso mala, al ponerlo como ejemplo en la base que acabo de decir, se convierte en un ídolo también. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Claro. Si nosotros lo hacemos de una manera para celebrar el nacimiento de Jesús, porque nos gustan las decoraciones, porque nos gusta lo que podemos ver en la calle, donde a pesar de todo la gente encuentra una excusa sin conciencia del por qué están celebrando las cosas, y sin embargo encuentra la manera de reconciliarse con la familia, de pasar más tiempo con los hijos. Los papás hacen un esfuerzo para complacer a sus hijos, y así, o sea, de alguna manera el ser humano, sin tener la conciencia correcta de lo que dice la palabra, puede crear en ellos un acercamiento entre ellos, y lo cual es favorable, pues entonces, Claro. porque a Dios le encanta la familia. Claro. Y en algún punto la idea es que todas esas personas también entiendan cuál es el concepto según la palabra, y de ahí partan para poder vivir la vida en santidad que Él nos ha llamado. Pero si hablamos de que decoraciones, el árbol es pagano, etcétera, etcétera, entonces cuando es otoño, entonces decoramos la casa con cositas que tienen florecitas que van cayendo de un color anaranjado. Entonces ese mes se compra la calabaza. Entonces todo el año somos paganos. Sí. Y ahí En también, primavera ¿sabes? entonces compramos las flores de temporada. Entonces Sí. si medimos todas las temporadas del año y según lo que hacemos en cada una de las temporadas del año como algo pagano, entonces Dios, hacemos nada. no sé si alguno de nuestros nombres está escrito en el libro de la vida. Exacto. ¿Entiendes? Es que las personas tienen que entender que, o sea, si les da paz, Ujú. hagan su arbolito. Si no le da paz, no lo No lo hagan. adornen y ya. Exacto. O sea, lo importante es que tú sientas paz contigo mismo. Si eso no es algo que te perturbe, que sienta que te está es un juicio, Ujú. o sea, tú... Exacto, o que va contra tus principios. Claro, por por algo como estás personal. diciendo, Ujú. hay muchas cosas que es con el día a día, muchas fiestas que nosotros la practicamos. O sea, no es que la celebramos, pero que pasamos por eso y a veces se adorna. Ujú. Y también son cosas que no son bíblicas, por decirlo así. Igual los días de la semana. Yo estaba buscando y que los días de la semana, cada uno son nombres paganos, porque por lo menos Sunday, Sí, o sea, sí. es el día del sol. Del sol. Hay gente que el Adora- sol lo adoraban ajá, como un dios y así sí, sucesivamente. ajá. Hay muchos días Sí. Sí. que lo estaban explicando y yo dije, wow, es verdad. Entonces, Y lo mismo pasa que hasta con los meses del año. pero es Es normal. increíble, sí. O sea, Con es la todo. manera como uno vea las cosas y las interprete, pues, y uno sepa qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Ahorita que dices lo de pagano, me recuerda algo que vi y me pareció súper cierto, porque a veces nos enfocamos en que el arbolito es pagano, Santa es pagano, la Navidad en general es pagana y todas las cosas que también tú acabas de decir. Y se nos olvida que nosotros también éramos paganos antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. O sea, como que el recordar eso es como que, cónchale, es verdad. Como que olvídate de todo eso y enfócate en donde tienes tu corazón, en donde tienes tu mente y recuerda de dónde Cristo te sacó. Ujú. Sí. ¿Qué más que eso? Sí. Brutal. Sí, recordar que Jesucristo fue el único que nos santificó. Como tú dijiste, todos de alguna manera tuvimos un inicio pagano y fuimos rescatados por nuestro Señor, de alguna manera. Un detalle importante, ya que estamos hablando del paganismo, se ha dicho de que el origen del 25 de diciembre, la celebración de la Navidad, tiene un origen pagano que el cristiano después absorbió y empezó a decir que Jesucristo nació en esa época, pero en realidad era una celebración romana que ellos celebraban con sus dioses, etcétera. Sí, Y es todo el lo solsticio contrario. del invierno. Exacto, que unos dicen que es el Sol Invictus y el otro era Santurliano, no me acuerdo Sí, bien el algo nombre de ahorita. Saturno, Y el asunto es todo lo contrario. Resulta que ya para los cristianos de la iglesia primitiva, ellos ya estaban celebrando la Navidad como el nacimiento de Jesús el día 25. Y que a raíz del crecimiento tan grande que estaba teniendo el cristianismo en el Imperio Romano, los romanos intentaron poder contrarrestarlo con una celebración en una época importante para los cristianos, que era el nacimiento de Jesús. Y empezaron a decir que en esa época se celebraba era su Sol Invictus y sus dioses paganos. Entonces recordarle a todos los oyentes de que no, la Navidad para los cristianos no tiene
un inicio pagano absorbido por los cristianos. Es todo lo contrario, los paganos absorbieron la celebración de los cristianos. Es decir, hoy en día nosotros celebramos lo mismo que celebraba en la iglesia primitiva, que era el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, creo que bueno, podemos hablar acerca del Nuevo Testamento, donde hay ciertos pasajes que hablan ya acerca de Jesús. En Mateo 1, 18 al 25, es la historia que describe de cuando se le apareció el ángel a María y le dijo todo el cuento que echaste ahorita, de que iba a concebir, no sé qué. Y en Lucas 2, del 1 al 20, es donde relata el nacimiento de Jesús. Obviamente es muy largo y no me voy a poner aquí a leerlo todo, pero si pueden buscarlo. Sí, Lucas 2, del 1 al 20. Si le habláramos de todas las cosas que dijo Lucas antes de hablar de Jesús acerca de Juan el Bautista y todas las implicaciones que tuvo, literalmente no paramos hoy. Pero es demasiado fascinante. Los motivo a que los busquen. Nosotros mismos también seguir investigando, seguir indagando en estas historias, porque es lo máximo. Como yo le digo a Beatriz, cada vez que leo la palabra y veo como en otro verso dice lo mismo, similar, es demasiado fascinante. O sea, meterse en la historia, y es como el Señor nos revela y nos habla, y podemos ver a Jesucristo en la historia. Y es lo que, como estamos diciendo, estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero eso no nada más tiene que ser en la Navidad, no nada más tiene que ser en diciembre. Todos los días de nuestra vida tienen que recordarnos a Jesús. Y todo lo que hagamos tiene que recordarnos al sacrificio de Jesús, porque si no, ¿en qué estamos viviendo? O sea, ¿en dónde está puesta nuestra fe, nuestra esperanza? No hay que recordar que estas son fechas que por más que tengan diferentes significados para cada quien, hay que aprovechar estas fechas para pasarla en familia, para unirse, para enfocarnos en lo que de verdad importa, que es Jesús. Y también es una época para dar, porque muchas veces utilizamos estas épocas para comprarnos cosas. A nosotros o a nuestra familia, pero también podemos utilizar esta fecha como excusa para darle al más necesitado o a alguien que tú sepas que necesite algo, y por qué no también compartirle el mensaje y llevarle una palabra a esa persona que la necesite. Sí, también nosotros como inmigrantes que estamos acá en Estados Unidos, si estás en una iglesia en estas fechas y, por ejemplo, hay iglesias demasiado grandes, iglesias más pequeñas como las de nosotros, ves que hay personas que no tienen familia alrededor, lo adoptes como tu familia y que compartas ese amor, ¿verdad? Que Jesús quiere que usemos, como dice Argeni, en cada temporada, pero en esta fecha que los haga sentir como la familia que somos, que es la familia en Cristo. Amén. Qué brutal. Entonces, sí, no hay más nada que decir. Quiero invitarlos esta vez sin pegarme al próximo episodio. Que tengan una súper feliz Navidad. Compartan con sus seres queridos, compartan este episodio, coméntenos, denos like. Y bueno, los amamos. Suscríbete. Ay, suscríbete. Sí, y Eduardo va a cantar un villancico ahorita. Bye.